Doctor, buenos días. También con todos los presentes. En esta exposición se les va a dar a conocer sobre un análisis sobre la casación 1368-2017 Guaura, teniendo como integrantes a mis siguientes compañeros: Brian Javier Quispe Vilcahuamán, Samuel Jafet Figueroa Barrios y el compañero Richard Vargas Velázquez. Asimismo, en la actualidad, la función básica del derecho penal es obtener la paz social, asegurando un orden jurídico fundado en la justicia, la dignidad humana, los derechos fundamentales y la legitimación. Con respecto al análisis de esta casación, tendremos como sujeto activo a Jefferson Vladimir Cipión Ventosilla y a sujeto pasivo como Luisa Isela Cancha Rosales. Los hechos de la realidad de esta casación son que la agraviada Luisa Gisela Cancha Rosales descansaba en su vivienda, en Barranca, donde recibió la llamada de Jefferson Vladimir Cipión Ventosilla, con quien convivía en dicho lugar hasta un mes y medio antes, quien le preguntó dónde se encontraba, a lo cual ella respondió en su domicilio. Es por ello que minutos más tarde llegó Cipión Ventosilla a bordo de una mototaxi y al ver a su conviviente en la puerta, la forzó a subir y ante su resistencia extrajo una arma, lo que provocó que que Lucía ingrese inmediatamente a la casa y cierre la puerta, la cual era de metal y de vidrio. Inmediatamente se escuchó detonaciones de disparo, de las cuales uno logró impactarle a Lucía en la región abdominal por parte de Cipión, donde Cipión gritaba que le abriese sí o sí la puerta, pero finalmente este llega a darse a la fuga. Los familiares, al escuchar estas detonaciones, llegan a auxiliarla y la trasladan al hospital de Barranca, a Lucía, donde la extrajeron la bala y conforme con el certificado médico legal número 003385, requirió de 10 días de atención facultativa por 40 de incapacidad médico legal. Asimismo, en el modo en que se conectan con las normas jurídicas, pues es que el Juzgado Penal Colegiado Provincial de Guaira emitió la sentencia del 9 de noviembre de 2016, que lo condenó como autor de tentativa de feminicidio, previsto en el artículo 108-B del Código Penal, con la circunstancia agravante del inciso 7, segundo párrafo. Continuando con la exposición, vamos a dar a conocer la identificación de los problemas jurídicos de dicho caso. En primer lugar, tenemos la identificación de los problemas principales de este caso. Número 1, tenemos el delito de tentativa de feminicidio. Número 2, tenemos la violencia familiar. Como número 3, tenemos la coacción, el hostigamiento o acoso sexual. Como número 4, el delito de homicidio común. Y por último, la convivencia. Por otro lado, tenemos la identificación de los problemas secundarios de este caso. Tenemos la violencia hacia la mujer. Como se sabe, la violencia contra la mujer, tal como reza, ¿no?, el preámbulo de la Convención de Belén do Pará, nos dice que constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, el goce y el ejercicio de tales derechos y libertades. Por otro lado, tenemos el delito de lesiones graves, en el cual el tipo penal requiere que las lesiones se realicen en el contexto de violación doméstica o familiar o de género, de acuerdo, ¿no?, con la ley 3036-4, esta ley que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Por último, tenemos el pago de 15.000 nuevos soles, que es por concepto de reparación civil, ¿no?, que se le otorgó a favor de la parte pasiva. Bueno, yo voy a hablar sobre la identificación del marco jurídico que hemos aplicado en este caso, en base a las normas que van a estar citadas. Y bueno, vamos a empezar. Según la casación número 1368-2017 Guaura, de acuerdo a los fundamentos y los derechos escritos o tipificados que configuran el delito de tentativa de feminicidio, que está penado en el artículo 108-B del CP,
Como punto número 1 vamos a hablar sobre el artículo 108 del CP, que nos tiene como encabezado el feminicidio. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos. Violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Por otro lado, tenemos la pena privativa de libertad, no será menor de 30 años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor, si la víctima se encontraba en estado de gestación, si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente, si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, si al momento de cometerse el delito la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad, si al momento de que la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana, cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el ya mencionado artículo 108. Por ello, tras haber realizado un juicio oral, el juez penal colegiado supraprovincial de Huaura emitió la sentencia del 9 de noviembre del 2016 que lo condenó como autor de tentativa de feminicidio previsto en el artículo 108, inciso 8 del CP, con la circunstancia agravante del inciso 7, según párrafo. Sin embargo, la revocó en el extremo como autor del delito previsto en el inciso 1 del artículo 108-B. Por consiguiente, esta Corte Suprema, en el acuerdo plenario número 001-2016 CJ 1162, consideró los diversos instrumentos jurídicos internacionales que abordan el tema de la violencia de género, con base al artículo 55, a disposición final y transitoria de nuestra Constitución. Si bien la norma fundamental no contiene una disposición expresa sobre violencia de igualdad o discriminación, por esta hay una razón, motivo de origen, en cuanto al artículo 2.2 sobre la raza, el sexo, idioma, religión, de opinión o cualquier condición económica de cualquiera de otra índole. Por otra parte, se invoca el cumplimiento de los tratados internacionales que serán mencionados a continuación. Al Estado peruano, que se le ha tipificado distintas figuras delictivas para sancionar hechos de violencia de género entre los delitos de feminicidio. Entonces, hacemos mención al artículo 2 del CEDAW, donde los estados parten con una condena a la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encamina a eliminar la discriminación contra la mujer. En otro punto tenemos el artículo 1 de la Convención del Belém do Pará, donde se señala que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Asimismo, continuando, tenemos nuestro desarrollo en base al análisis de la sentencia como posiciones como de alumno. Estamos de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema, quien declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la defensa de Jefferson Vladimir Scipión Ventosilla contra la sentencia que lo condenó como el autor del delito de tentativa de feminicidio en perjuicio de Luisa Gisela Cancha Rosales, y como tal le impusieron 15 años de pena privativa de libertad, ya que en la cual decidió le confirmó la condena por la modalidad agravada de delito de feminicidio. Asimismo, lo absolvió por la comisión del tipo base, lo que resulta personalmente incorrecto y evidencia una falta de coherencia en el pronunciamiento. Debemos aclarar que también debemos tener en cuenta que el momento de realizar la acción de Jefferson era inimputable y carecía de sus facultades para comprender la antijuricidad del acto. En ese sentido, podemos apuntar que resulta irrelevante que el sujeto haya preordenado la situación de incapacidad, pues el último no comprendía el carácter ilícito de sus actos. Asimismo, y llegamos como último punto a las conclusiones, que tenemos en conclusión que es la legislación peruana actual se debe de dar mayor importancia a las víctimas de casos de violencia, así como pactar tratos o tratados que sirvan para proteger los derechos humanos, siendo totalmente respetados por las autoridades y no quedar solamente una firma y un papel. Asimismo, la interpretación del elemento normativo, por su condición de tal, debe ser completada con los contextos descritos por la norma penal en efecto del artículo 108 del Código Penal, que establece que el delito de feminicidio puede cometerse en contextos como la violencia familiar,
la coacción, hostigamiento o acoso sexual, tanto como el abuso y la confianza sobre la víctima en cualquier contexto de la discriminación contra la mujer. Es todo.